Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos una vez más para poder compartir lo que el Señor nos quiere regalar esta tarde. Ok, así es que vamos a prepararnos con nuestra herramienta principal. Ok, así es que yo creo que ya la tienen lista. Esta tarde, pues es una tarde muy bonita. Gracias a Dios, y vamos a estar compartiendo su maravillosa palabra en el libro de Nehemías, ¿ok? Nehemías 8, desde el verso 1 hasta el verso 10. Sí, Nehemías 8, desde el verso 1 hasta el 10, ¿ok? Así es que, bueno, ahora, como les digo todos los días, pues quiero entrar antes de lo que es la lectura de la palabra con una pequeña introducción. El día de ayer, bueno, en el servicio virtual de nuestra iglesia, una prédica muy bonita, así es que se las recomiendo. Si no la vieron, pues les voy a compartir el enlace para que puedan escuchar esa hermosa historia también del centurión cuando le pide algo a Jesucristo, ¿ok? Pero ayer el pastor decía, ¿no? Wow, la historia muy interesante, muy hermosa, porque el resultado de lo que ahí sucede es increíble, así que ya saben, a verlo. Pero decía el pastor, wow, increíble lo que Jesucristo pudo ver a través de este centurión, ¿no? Entonces él decía, ¿qué será bueno? O sea, ¿qué será? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para sorprender a Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué será lo que uno tendría que hacer como para que Él se sorprenda de tal manera como ocurrió con este centurión? Bueno, entonces yo me quedé con esa inquietud, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué será? ¿Qué uno podría hacer para que Jesucristo se sorprenda de nosotros? Entonces, esa era mi pregunta, mi inquietud, después de que escuché esta predicación. Entonces, pues pidiéndole al Señor, Él me regaló una palabra, que este verso o esta frase, porque no es un verso, esta frase que se encuentra aquí en Nehemías, en el capítulo 8, y exactamente la frase se encuentra en el verso 10. Muchos la pueden haber escuchado y muchos la hemos repetido y de alguna manera le hemos hecho como ese icono, ¿sí? Y la frase ustedes la tienen que haber escuchado y es: el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces nosotros estamos hablando de fortalecer nuestro espíritu, de que la palabra nos ayude a eso, a entender cada día más cómo fortalecernos, cómo poder enfrentarnos a las situaciones, y es a través de la palabra que nosotros vamos adquiriendo esa fuerza. Entonces, como les decía, con relación a esta pregunta que se formuló el pastor, ¿no? ¿Cómo poder hacer que Jesucristo se sorprenda de nosotros? Entonces, esta frase, el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahora, Dios me llevó a esta palabra, Nehemías capítulo 8. Entonces, yo lo voy a leer rápidamente desde el verso 1 hasta el 10, como les digo, porque en el 10 está esta frase, pero es necesario leer un poco antes, ¿ok? Vamos a leer Nehemías capítulo 8, versos del 1 al 10, ¿ok? Comencemos. Y como les he dicho, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1 del capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del séptimo mes. Ok. Aquí hago un punto, ¿no? Dice claramente, o sea, él llevó, Esdras, que era el escriba, llevó
delante de toda la congregación. Si nosotros vemos muchas veces cuando los que asistimos o nos congregamos en algún lugar físico antes de la pandemia y ahora virtualmente, en este caso Esdras, que era el escriba, él llevó la ley delante de la congregación, dice, así de hombres como de mujeres, como en este momento pueden estar hombres como mujeres escuchando este mensaje, ¿sí? Y entonces dice, ¿cuál era el propósito? Dice, y de todos los que podían entender el primer día del séptimo mes. Entonces, cuando uno está compartiendo la palabra de Dios, nuestros pastores, nuestros ministros, la gente que Dios ha escogido para poder compartir estos mensajes, es para todos aquellos, ¿sí? Para todos aquellos que puedan entender, ¿qué cosa? La palabra de Dios. En este caso, era para todos los que iban a entender o entendían el primer día del mes séptimo, que era una celebración. Continuemos, verso 3. Y llegó y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿A qué estaban atentos? Al libro de la ley. ¿Ok? Verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su lado derecho. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, porque estaba en el púlpito. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, ¿ok? Todo el pueblo estuvo atento. Es necesario que cuando la palabra de Dios o la ley, en ese caso era la ley que Jehová entregó a Moisés, ¿verdad? Se estuviera atento para poder saber qué es lo que Dios trataba de decir y lo que uno debe de hacer a través de esa ley, ¿ok? Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ok, punto aquí en este verso 6. ¿Por qué es necesario entender? Porque muchas veces o en la actualidad tomamos a Jehová Dios como cualquier persona, como cualquier otro ser humano. Es verdad que somos creados a imagen y semejanza, pero no tenemos comparación. Dios es Dios grande y poderoso, y como tal debemos respetarlo, honrarlo, adorarlo. Solamente estas personas, todo el pueblo, tanto hombres como mujeres, que estaban atentos y entendían lo que el escriba Esdras estaba dándoles a conocer a través del libro de la ley, ellos entendieron. Y cuando él adoró, todos, aquí dice, lo voy a repetir, verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Verso 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Yamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley. Ok.
Ustedes escuchan y se están dando cuenta que aquí estamos relatando nombres y nombres, ¿verdad? Hace un momento unos que estaban a la derecha de Esdras y otros que estaban a la izquierda. En nuestra actualidad, vamos a decir, nuestros pastores tienen equipos ministeriales, unos que están a la derecha porque son los más, vamos a decir, no los más cercanos, sino que en los que se les delega determinadas actividades. Otros, no por el hecho de estar a la izquierda, tienen menos responsabilidades, pero tienen responsabilidades asignadas en nuestra actualidad, así como en ese momento ellos estaban. Entonces, aquí en este verso 7, como dice, que los levitas, y nombra a otras personas, estos levitas en nuestra actualidad también tienen nombres. Tú, si te congregas en alguna iglesia, sabes de qué estoy hablando. Y si no, los que no se congregan en alguna iglesia, entonces, si están poniendo atención, van a ir comprendiendo que cuando llegue el momento, estas personas que se toman el tiempo para ser preparados por Dios a través de su santa palabra, llegado el momento, entran en esa responsabilidad de hacer entender, de hacer comprender, de hacer que su palabra, lo que se está leyendo, lo que Dios nos ha indicado, nos ha revelado, nos dice a través de su palabra, sea entendido. Porque una cosa es que, me lo dijeron, pero ahora yo lo estoy entendiendo, yo estoy comprendiendo, yo sé lo que quiere decir exactamente eso que nos acaban de decir. Entonces, estos levitas, dice aquí, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba, esta es la tercera vez que dice, y el pueblo estaba atento en su lugar. Yo no sé en qué lugar estás tú, pero si estás atento, gloria a Dios, porque el Señor está haciendo algo en tu vida, porque si tú estás poniendo esa atención, porque quieres entender y a través de su palabra fortalecer tu vida espiritual, entonces Él te va a llevar a comprender lo que quiere decirte y hacer y obrar en tu vida. Verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendían la lectura, ¿sí? O sea, tenemos que activar nuestro sentido del entendimiento para poder comprender y entender lo que la palabra de Dios nos quiere revelar, lo que Dios nos quiere decir en esta tarde, ¿ok? Verso 9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Miren, esto es muy importante. Nosotros, los que nos congregamos, vuelvo y repito, cuando escuchamos y estamos en estos tiempos donde la palabra de Dios es revelada, entramos en esos tiempos donde muchos se sorprenden porque no comprenden y no están entendiendo, no están atentos. Entonces entramos en ese llanto de esa conexión, no por dolor, no por alguna situación, sino es el estar delante de esa presencia, de esa maravillosa presencia, de ese Dios grande, ¿sí? Y uno entra en ese sentimiento y entra en un llanto, pero es una conexión, es algo maravilloso, pero uno entra en esa manera, ¿no? En ese llanto. Pero entonces aquí este punto es bastante importante y tiene relación con el verso 10, que es la frase que por lo general muchos repetimos, que quiero que Dios nos ayude y nos guíe a entenderla de tal manera como Él la está indicando en este verso. Entonces, repito el verso 9, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Verso 10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
verso 10. Es el más importante, bueno, no es que es el más importante, sino que con relación a lo que yo quisiera compartir con ustedes en este momento, de acuerdo a lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿sí? Es eso. Ok, como les decía, entonces tenemos en la Biblia encontramos un verso muy importante que también nos indica en que este es el día que hizo el Señor, ¿correcto? Entonces nos dice que debemos, cuando entremos a sus puertas, a sus atrios, debemos entrar con acción de gracias. Entonces debemos regocijarnos y alegrarnos en Él. Y eso a mí me trae esta referencia con esto también, porque dice, ellos están haciendo entender y comprender. La gente lloraba al escuchar la palabra y al escuchar la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué les mandan a hacer? Vamos a decir, nuestros pastores, nuestros ministros, ¿qué nos mandan? ¿Qué ellos nos comparten? No para que lloremos, no para que nuestra situación nos sintamos somos las víctimas y necesitamos esas personas que ahí nos estén sobando la espalda, el hombro, para sentirnos mejor. Entonces no, tenemos que, ¿qué cosa? Alegrarnos, gozarnos en Dios. Y aquí, como dice, vuelvo y repito el verso 10, y dice, ¿no? Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque, y lo voy a leer textual como dice aquí, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero y es lo que el Señor me revelaba de una manera de pronto diferente. Que ¿se acuerdan cuando al principio les decía que en el servicio, el último servicio que escuché, nuestro pastor decía, wow, sí, de acuerdo a la enseñanza que nos dio, que interesante en la relación del centurión cuando fue a pedirle un favor a Jesucristo, y Jesucristo se sorprendió de la fe que esta persona tenía. Entonces el pastor decía, no, imagínense, o sea, para que no he visto uno con tanta fe. Entonces Dios quedó sorprendido, era la relación que hacía nuestro pastor. Entonces yo me quedé con esa partecita de toda la enseñanza, qué hacer para que sorprender a Dios, ¿sí? Él se sorprendió de ver que esta persona tenía una fe, no como el grano de mostaza, o sea, yo creo que más chiquita que el grano de mostaza, porque era algo que él no había visto, ni a una sola persona que tuviera tanta fe. Entonces, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, imagínense. Entonces, la fe de esta persona era más pequeña que ese grano de mostaza. Y eso lo sorprendió a Jesucristo. Entonces, yo me quedé, como les decía, con esa parte de la enseñanza. Yo dije, ¿qué hacer para que él sorprenderlo, alegrarlo? Y esa es la parte que nos enseña aquí. Que cuando nosotros tenemos, entonces, para terminar, cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, ¿sí? Y por más que nos dicen, mira, tú vas a poder, vas a salir de esto, y nos entristecemos, y lloramos, y sufrimos, y muchas cosas nos pasan. Entonces yo no sé en qué situación tú estés pasando, no sé en qué problema estés envuelto o envuelta, qué es lo que estés atravesando realmente en estos momentos, pero lo que sí te puedo compartir es lo que dice Nehemías capítulo 8, exactamente en el verso 10. Tu situación, entrégasela al Señor, ¿sí? Ponla en manos de Dios. No sé lo que sea, de pronto tú dices, te va a parecer difícil, te va a parecer imposible, pero no, o sea, ten un poquito de esa fe que tuvo este centurión y pon tu problema en manos de Dios, que donde tú estés, donde sea que tú estés, el Señor te va a escuchar tu clamor, pero no te entristezcas por la situación, no tengas temor,
no llores más. Aliméntate, ponte fuerte. Es más, si tú entregas tu situación al Señor, tú ocúpate de ayudar a alguien más. Como dice ahí, tú aliméntate y llévale y provee a alguien que no tenga, a alguien que no haya preparado. O sea, seamos útiles, aún en dificultades, aún en nuestras necesidades, nosotros tenemos que ser más útiles todavía. No podemos echarnos a llorar, no podemos detenernos, sino que debemos avanzar. ¿Sí? Entonces, como dice la palabra, alimentémonos, pongámonos fuerte y lo más importante, cuando Dios vea eso de parte de nosotros, que aún en nuestra debilidad, que aún en esa situación que estamos pasando, sí, el Señor se va a gozar, porque cuando Él ve nuestra fuerza, cuando Él ve que tenemos, aún en la situación que estemos, nos ponemos fuerte porque estamos creyendo en Él, entonces Él se va a gozar. Ahí vamos a hacer que el Señor de pronto se sonría, no sé, alegrarlo, porque este es el día del Señor. Este es el día del Señor y este es tu día para hacer ese cambio. Este es el día donde tú puedes comprender, si estabas atento o atenta, donde tú puedes entender que Dios quiere hacer eso, ese cambio maravilloso, glorioso y poderoso en tu vida a través de que tú cedas, de que tú le entregues a Él todos tus problemas, todas tus situaciones y tengas un poquito de fe, un poquitito, ¿sí? Un poquito de fe y te puedas gozar. No llores más, no sufras más, no te quejes más. Come, toma agua para que te hidrates. Dice, vino dulce, dice ahí, ¿verdad? Entonces es jugo, aliméntate bien, llénate de esa fuerza para que tus problemas comiencen a ser solucionados porque se los pusiste en manos de Dios. Así es que termino con la frase y dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así que si quieres ver a Dios contento, si quieres saber que Dios está contento, ponte fuerte, ponte fuerte. Así es que no hay problema, no hay solución que no pueda ser resuelto si no es puesto en las manos de Jesucristo. Si no lo pones en sus manos, vas a seguir viendo situaciones difíciles, vas a seguir viendo, no sé, esperemos y confiemos que ya no más, pero todo problema y toda solución puesto en las manos de Jesucristo tiene realmente la respuesta. Así es que eso es todo por hoy. Yo espero y confío y le pido a Dios que haya sido de gran bendición su palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, y que sea de mucho mayor bendición para tu vida. Así es que ya sabes, que Dios te bendiga, un abrazo y hasta la próxima.